al son jarocho, que es evidentemente un género musical que no les diría nada, ¿no? Sobre todo a las infancias de la ciudad. Sí, justo, ¿no? Aquí en la Roma, pues, ¿qué les puede decir? Son sí, jarocho, claro. Sin embargo, el son jarocho, pues, ha sido un movimiento que desde los 70 empezaron a impulsar muchísimos de los grandes soneros y jaraneros que rescataron la tradición, ¿no? El maestro Arcadio Hidalgo, su nieto, el maestro Patricio Hidalgo, don Andrés Vega Delfín, el Güero Vega, que acaba de fallecer hace unas semanas. Entonces, pues, de alguna manera lo que nosotros buscamos es mostrarle a las infancias que hay otras cosas sonoramente, además de lo que ya irremediablemente van a escuchar en la calle, y si prenden el radio o si ponen algún video en la computadora, no sé, ¿no? Nosotros no estamos intentando reivindicar el son jarocho de ninguna manera. Simplemente estamos acercándonos también nosotros a esa tradición y estamos intentando como ponerla de una forma muy fresca a partir del teatro para que las infancias conozcan que hay otra cosa. Yo mencionaba hace un tiempo en una entrevista que las infancias tienen derecho a la cultura. Y reivindicar el derecho a la cultura de las infancias tiene que ver también con mostrarles otras cosas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Mostrarles son jarocho y les contamos una historia a partir de ese hilo conductor musical. Oye, además está muy padre, y qué bueno que lo mencionas, porque actualmente es como que se reivindica este sonido mexicano a través de los corridos tumbados. O sea, como toda esta parafernalia. Y que a lo mejor los mensajes no son los adecuados para la infancia, ¿no? Y la infancia pues, se deja ir con todo, ¿no? Con Peso Pluma, con El Cano. Y entonces ya quieren ser sicarios en vez de ser jaraneros, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante todo el fenómeno que sucede alrededor de los corridos tumbados, por ejemplo, y de cómo el mass media los ha ido introduciendo de una manera súper eficaz en la población, y por supuesto que en las infancias, porque las infancias, o sea, yo tengo un sobrino de 5 años que todo el tiempo cuando lo llego a ver me está cantando cosas que yo evidentemente identifico, pero que pienso cómo le llegaron a este niño, ¿no? O sea, ¿en dónde los escuchó? Y entonces obviamente tienen a sus amiguitos de la escuela que, pues, si el primo, tío, como yo, ¿no? Que mi sobrino me quiere mucho y yo de alguna manera soy como un referente en sus propios referentes vitales, pues así, ¿no? Si el compañerito de la escuela ya lo escuchó, le va a llegar a mi sobrino irremediablemente. Y de pronto no... ¿cómo decirlo? Pues no hay una guía, porque uno no puede estar todo el tiempo con ellos, ¿no? Sí, justo. Y les llega, y quizás sí ahí el asunto de dirigir o redirigir el mensaje, pues nos toca a nosotros los adultos. Y con la Isla de los Nahuales nosotros lo que buscamos es eso, que sea, como me decía Caleb el otro día, un oasis en medio de todo lo que ya está pues llegándole a esas infancias. Y yo le decía, además, es importante también que las infancias estén representadas, ¿no? Nosotros, que nos ha tocado como ensamble Púrpura de Cascabel, porque quienes estamos en escena somos además músicos, y tenemos nuestro ensamble de son jarocho, que de pronto vamos a los fandangos y vemos a los niños, ¿no? Que pues tienen la música ahí, que son súper virtuosos y que están dándole a la percusión con la quijada o a la jarana. Yo mencionaba mucho el maestro Julio Corro, por ejemplo, ahí en Tlacotalpan, tiene una escuela en la que le enseña a los niños a hacer su jarana. Entonces esos niños también están representados en esta historia, y eso me parece bien lindo y bien interesante. Oye, qué chévere, porque además, o sea, me parece muy interesante esto, ¿no? Comúnmente el teatro como que musicalizan un guión, ¿no? Aquí nació primero de la música, nació el guión, o sea, eso es como wow para empezar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Pues fue un proceso de muchísimos años, por allá del 2010, 2011, lo que en ese entonces era el grupo Arcadio Hidalgo, que fue un grupo que salió de los que se metieron a estudiar son en el Conservatorio Nacional de Música. Ya tenía en idea y en estructura varias piezas de son jarocho de nueva creación, o sea, basadas en son jarocho, pero estos vatos están loquísimos, así les gira la ardilla hermosamente, y entonces obviamente se pusieron a componer a partir de sones jarochos tradicionales, sones jarochos de nueva creación. Entonces tú, cuando escuchas la música de Púrpura de Cascabel, identificas progresiones armónicas que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, sí son cosas verdaderamente bien complejas. Y entonces empiezan ellos a componer esta música, le dan una estructura para que toda esta música cuente una historia,
historia, porque además, bueno, la música de Púrpura de Cascabel no solo, al ser son jarocho de nueva creación, tiene muchísimas influencias de música barroca. Está, por ejemplo, una de las rolas del disco que es La Folía Camaronera, que es tremendamente barroca, ¿no? Ajá. Con elementos de un son muy específico, por ejemplo, que es el chocolate, pero en otro universo, en otra línea. Y entonces terminan y dicen, bueno, pero nosotros no somos escritores, ¿no? Ni somos dramaturgos. ¿Qué hacemos? Y por ahí de 2011 le hablan a Martín López Brí, que es el director y dramaturgo de La Isla de los Nahuales, y Martín escucha la música y dice, claro que sí, yo les escribo lo que sea, porque de verdad la música... Sí, porque la música es muy bella. Y entonces Martín comienza a escribir lo que sería el texto dramático final de La Isla de los Nahuales. Y se vuelve una cosa maravillosa. El texto es bien bonito. La dirección escénica de Martín también es como súper bonita y súper preciosa. Y al final pues se conforma un grupo de trabajo que yo no me canso de derramar amor sobre La Isla de los Nahuales. De verdad que todas las personas involucradas son personas súper talentosas, son personas súper comprometidas y son gente de la escena, ¿no? Además. Entonces eso lo ha vuelto un proceso tremendamente delicioso. Oye, ¿y qué tan complicado se vuelve como músico actuar, no? O sea, si ya de por sí estás partiendo tu cerebro en 20,000 cachitos para estar tocando, cantando, mano izquierda, mano derecha, y todavía pensar en actuar debe de ser todavía muchísimo más difícil, es complicado, ¿no? Sí tiene su complejidad, por supuesto. Quienes estamos en escena somos Gabriel Rojas, que Gabriel no es actor, Gabriel es músico. Pero cuando tú lo vas a ver al teatro, no te pasa por la cabeza que Gabriel no es actor, porque el personaje que hace es maravilloso, es el Piojo ahora verás, y es un personaje súper entrañable. Entonces la gente ni se da cuenta que Gabriel no es actor, porque Gabriel ya es actor, pues, ¿no? Solamente tenía que descubrirlo en este proceso. Le queda como anillo al sí, él hace al Piojo ahora verás, pero además es nuestro director musical y es director del ensamble Púrpura de Cascabel. Está Carlos Valgañón, que él también es músico, no es actor de formación, pero también el personaje que hace la señora Iguana ya lo tiene tan interiorizado que cuando tú lo ves dices, claro que es actor, ¿cómo no va a hacerlo? Y ha sido complejo para ellos también adentrarse en ese mundo de la actuación. Otro de las personas que están en escena es Mauricio Jiménez Quinto, que él hace muchísimo teatro, pero tampoco es actor de formación. Él es cantante de ópera del Conservatorio Nacional de Música también. Y los únicos que somos actores, que nos formamos en escuela, estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, somos Caleb y yo. Pero, por ejemplo, a Caleb yo lo conocí estudiando etnomusicología en el 2006 y ya lo conocí como todo un jaranero, ¿no? O sea, si vas a Tlacotalpan con Caleb en Candelaria, no puedes caminar porque cada 3 segundos alguien lo para saludarlo. Sí. Entonces, pues él ya lo hacía, ¿no? Pero es actor de formación. Y yo, que también soy actriz de ahí de Filos, pero que también estudio música desde hace mucho tiempo. Entonces yo decía el otro día, es que es increíble cómo... sí es complejo, por ejemplo, ser actriz y músico en un montaje, pero si es algo que ya has hecho toda tu vida, o sea, si son lenguajes que ya conoces, es mucho más fácil acceder a la ficción a través de todas las herramientas, ¿no? Entonces, es complicado, sí, pero es maravillosamente divertido hacerlo. Oye, ya me imagino, no sé, o sea, más bien no me imagino. ¿Cómo fue tu proceso para construir tu personaje, por ejemplo? Yo hago varios personajes. Carlos, Gabriel y yo hacemos varios personajes. Carlos hace... los 3 hacemos 2 personajes, ¿no? Nos dividimos ahí. A 3 negritos, a los negritos que se encuentra Canelo al inicio de su viaje, porque todo es un viaje. Ahorita te cuento la anécdota y la historia, pues. Carlos hace a uno de los negritos, a la señora Iguana y a la guacamaya. Gabriel hace un negrito, al Piojo ahora verás, y a la guacamaya. Y yo hago a la mamá de Canelo, a un negrito, a la petenera, a la tarasca y a la guacamaya. Y Caleb y Mau son los únicos que se quedan siempre con su personaje. Caleb es el protagonista, es Canelo, y Mauricio es el gavilán, que es el malo, horrible, terrible de la historia, que además es muy divertido porque, por ejemplo, ayer que tuvimos función, Mau está súper metido en el personaje y de verdad en escena lo detestas, ¿no? Y dices, quiero acabar con el gavilán.
pero ya en la vida real es una de las personas más amorosas que conozco. Entonces ayer salimos de función y salimos a tomarnos fotos con las niñas y los niños que van, y de plano los niños son así de, no, yo con el gavilán no quiero, o les da muchísimo miedo, ¿no? Entonces hace un personaje maravilloso, increíble, y él genera eso en las espectadoras y los espectadores. Oye, pero qué padre, ¿no? Cuando generas eso con tu personaje, sí, de que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero entonces cuéntanos un poquito más de qué va la obra. O sea, es un niño, ¿no? Es un niño. Se trata de Canelo. Ajá. Y Canelo vive con su mamá y con su hermana. Uh-huh. Su papá no vive con ellos. Tiene un padre ausente porque su papá tuvo que viajar. Uh-huh. Para buscar otro lugar en los cuales pudiera... No, fíjate que no. Su papá se va a buscar un lugar en el que pueda cantar sus sones, porque su papá es músico, y entonces así le pueda mandar algo de dinero a su familia. Uh-huh. Y pues en estos ambientes y en estos lugares súper precarizados, ¿no? Uh-huh. La hermana de Canelo está enferma y su mamá lo manda a buscar la medicina de la hermana. Y es en el camino en el que Canelo se encuentra con el gavilán, que es un ser horrible y detestable, que lo estafa, lo engaña, le hace de todo. Y después de su encuentro con el gavilán, se viene un huracán terrible y Canelo es enviado a la isla de los Nahuales. Y en la isla de los Nahuales va a conocer a la petenera, al piojo, a la tarasca, a la guacamaya. Se va a seguir encontrando con el gavilán, porque el gavilán es un personaje que habita y transita en estos dos mundos. Y en ese viaje Canelo va a descubrir las raíces del son, y va a crecer y va a madurar. Entonces de eso trata, es un viaje del héroe, es la estructura básica del viaje del héroe, pero hecha y transformada de manera magistral por Martín López Brie. Órale, qué chévere. Ya se me antojó verla. ¿Dónde, cuándo, a qué horas está esta gran obra? Estamos en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los sábados y domingos a la 1 de la tarde hasta el 30 de junio. O sea, todavía nos queda un mes. Mucho chance, ¿no? Sí, todavía queda un ratito, pero vayan, porque siempre la gente quiere ir a las últimas funciones y a las primeras nunca las pelan. Entonces vayan, por favor. Es que dicen, bueno, ya cuando tengan más amarrado el personaje, ¿no? Sí, pero quiero decir, esta obra ya es su segunda temporada. Estrenamos en 2022 en el Centro Cultural del Bosque, en la Sala Javier Villaurrutia, una sala preciosa. Y esta es nuestra segunda temporada. En realidad, de 2022 a 2024 hemos estado dando distintas funciones, porque además tenemos un formato de lectura dramatizada, que esa se hace le agregamos ahí un músico que forma parte de Ensamble Púrpura de Cascabel, que es Mauri Flores, y pues ahí la dinámica cambia, ¿no? De hecho, Martín hizo un texto específico para la lectura dramatizada. Entonces hemos estado dando entre funciones de teatro, lectura dramatizada, y bueno, con Púrpura de Cascabel pues seguimos dando conciertos, presentaciones. Nos fuimos, te digo, a Tlacotalpan, ahora a Veracruz en las fiestas de la Candelaria pasadas. Estuvimos ahí presentando algunas de las canciones del disco, porque además está el disco que ustedes pueden escuchar en plataformas en Spotify y en YouTube. Así le ponen Púrpura de Cascabel y aparece todo el disco. Y obviamente la música que está ahí no está toda en la puesta en escena, no está toda en la obra, porque si no, les decía, nos tendríamos que aventar una ópera de 5 horas para hacer toda la música y además contar una historia. Wow. En la obra de teatro hay una versión resumida de la música. Pero si quieren escucharla completa, pues ahí está en YouTube y en Spotify, le ponen Púrpura de Cascabel y ahí nos encuentran. Oye, me recuerda un poco como, no sé, Pink Floyd, The Wall, como Tommy. Es muy chistoso porque yo siempre les digo a Gabriel y a Carlos, que son los púrpuras principales y quienes tienen todo el conocimiento de esa música maravillosa, siempre les digo, es que ustedes son como el Pink Floyd del son. O sea, las progresiones armónicas que generan, la manera en la que cuentan una historia a través de la música. Y sí, yo también creo que son como el Pink Floyd del son jarocho. Órale, o sea, que no hay que desaprovecharlo, ¿no? No, muchas veces pensamos que las obras infantiles pues ya no son para los adultos, ¿no? Pero al contrario. Sí, fíjate que nos ha tocado que a los adultos les gusta mucho la obra, porque además las infancias le dan una lectura y los adultos le dan otra, ¿no? Por ejemplo, el personaje del gavilán a los niños les da terror, pero los adultos dicen, es el político corrupto, horrible, ¿no? Y entonces sueltan, y eso es maravilloso. Órale, qué chévere. Hablando de políticos, recuerden que el próximo domingo hay que salir a votar. Solamente tú, mediante tu voto, puedes tener esa decisión de qué país quieres. Así que aprovechamos el gol para pedirle a la gente que salga a votar.
Y ya después de votar a la 1 de la tarde, bueno, antes de la 1 de la tarde se van allá al Centro Cultural. Claro. Helénico, que además está muy cerquita, está muy accesible llegar, ¿no? Puedes llegar por el Metrobús sobre Insurgentes. Sí, creo que es Metrobús Altavista, el que está ahí cerquita. Y si no, pueden llegar París también. me parece que está más cerquita. Híjole. Por allí, por donde allí. está Plaza Inn. Y Ajá. caminan un par de cuadras y ya llegaron. O se pueden ir a Metro Barranca del Muerto, que es la línea naranja, la última estación, y pueden tomar un camioncito que los deja, así que en 5 minutos ya los dejó Llegan, frente al sí. Helénico, o pueden caminar y caminarán unos 10 minutos, pero es accesible el Centro Cultural Helénico y si compran sus boletos, los pueden comprar en línea, o sea, se meten así al Helénico y buscan dónde comprar los boletos, y los miércoles están en 2x1, o sea que... Mejor promoción. Claro. Espérense un par de días y los agarran al 2x1. Sí. Pero bueno, si no, casi siempre tienen descuento para estudiantes. Hay descuentos para los estudiantes de esta estudiantes. universidad, ¿hay descuentos? Sí, hay 30% de descuento para estudiantes, Ajá. me parece que también para maestros y para personas de la tercera edad con su credencial del INAPAM. Ok, así que no hay pretexto, ¿no? Para ir y descubrir esta gran obra, ¿no? O sea, si ya tenemos como referentes que son el Pink Floyd del son, podemos descubrir música que no todo lo mexicano nada más es la banda y los corridos tumbados, ¿no? El son jarocho tiene muchísimas cosas que aportar, ¿no? Y bueno, después de la obra arman el fandango, o hay un after después de la obra. Pues ¿o no qué? no lo hay, pero Ajá. ya saben que el fandango es de quien lo hace. Entonces usted llega con su jarana y dice, vamos a echar fandango, vámonos. A nosotros no nos dicen 2 veces, amamos el fandango. Ay, qué chévere, qué chévere. Oye, ¿y más o menos cuánto dura la obra? Dura aproximadamente 80 minutos. Es una obra de una duración muy cortita porque es para infancias, ¿no? Y Sí, pues sí, sabemos que las infancias no tienen o sea, no están mucho tiempo clavados en algo. Dura muy poquito y la verdad es que se va como agua porque la obra es muy dinámica. Todo el tiempo la música es el hilo conductor. Ajá. Entonces, a través de este viaje musical es que se van introduciendo las narraciones, los distintos personajes y se la pasan bomba. Se los juro que qué sí. chévere. Oye, mi Mónica, ¿y a ti esta obra cómo te ha cambiado la vida? Uf, cómo me ha cambiado la vida la isla de los nahuales. Digo que es puro derramar amor con esta gente porque, para empezar, es un equipo de trabajo maravilloso, ¿no? Yo conocí a Gabriel Rojas en 2019. Esta obra logramos hacerla con una convocatoria del IMBAL, que es la de coproducción. Ganamos, fuimos beneficiados en 2019, se atravesó la pandemia, no la pudimos hacer hasta 2022. Sin embargo, durante todo ese tiempo estuvimos tocando como Púrpura de Cascabel y eso hizo que cuando llegáramos a los ensayos ya tuviéramos, o sea, cuando empezamos ya el montaje real de la puesta en escena, ya teníamos un montón de camino recorrido como músicos y como familia, ¿no? Hace rato en una entrevista, porque vengo de otra entrevista, me decía la entrevistadora, se vuelven familia. Y le dije, sí, nosotros somos una familia. Entonces, para empezar desde ahí, la isla de los nahuales ya me ha cambiado la vida, porque la gente con la que comparto escena es la gente con la que comparto vida también, ¿no? Y eso es maravilloso, es una cosa que sucede pocas veces también durante los procesos teatrales. No digo que todos los procesos sean tortuosos, sin embargo, hay distintas formas de llevar a cabo una obra de teatro, y con Púrpura de Cascabel y Teatro de Quimeras ha sido todo gozoso y todo maravilloso. Entonces también ese reconectar con la música, que yo estudié música desde muy chiquita, pero luego me aparté justamente para empezar a estudiar teatro, y reconectar con la música ha sido fundamental en mi vida, y eso no tengo más que agradecérselo a Gabriel Rojas, a Púrpura de Cascabel y a la Isla de los Nahuales. Wow, qué chévere. Me gusta mucho escuchar este tipo de historias porque además, bueno, este programa nació siendo musical, ¿no? Y poco a poco nos hemos abierto al teatro, que también es otra de nuestras grandes pasiones. Pero tener 2 cosas en la misma es así como... increíble, ¿no? Sí, es muy rico y son cosas que pocas veces pasan. Fíjate que yo últimamente hago más teatro porque soy músico y hay mucha gente que de pronto dice, quiero una actriz, músico. Yo me dedico a hacer teatro a partir de la música, de la actuación, y soy titiritera también. Entonces últimamente me llaman mucho para hacer música en escena y eso es delicioso. Wow, qué chévere. Entonces, ¿nos repites hasta cuándo está la Isla de los Nahuales? Estamos hasta el 30 de junio. 30 de junio, o sea, tienen
lo que queda de este mes, el siguiente fin de semana. Ya el siguiente fin de semana empieza junio, entonces todo el siguiente mes. Sí, todos los fines de semana de junio, en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico a la 1:00 p.m. Además, qué chévere que les tocó una temporada más larga, ¿no? Por lo regular ya están haciendo temporadas de 4, 5, 6 funciones y sobres la que sigue, ¿no? Sí, eso es bien triste en el teatro mexicano, porque me comentaba un super creador escénico hace un par de meses que tuve funciones justo de otro montaje en el que estaba, decía, es que a mí me gustaba ir al estreno y luego decía, vengo a la función 20 para ver cómo evolucionó la obra, porque ya los actores van a estar más cohesionados, ya va a haber otro ritmo, ¿no? Pero ahora pues tienes que verlos en el estreno o en la función 5. Sí. Y por supuesto que eso no te da para ver una obra ya más ensamblada. En nuestro caso ha sido muy padre, porque te digo, llevamos haciéndola desde 2022 y ya hay otras cositas que de pronto le hemos ido sacando también cada quien a nuestros personajes que enriquecen la puesta en escena. Nos tocaron en este caso, creo que son 16 funciones que nosotros ya las agradecemos, porque justo a partir de que estás haciendo la obra una y otra vez, es que puedes ofrecerle otras cosas también a los espectadores. Sí, ¿no? Y que vas descubriendo, ¿no? Como más cosillas ahí del subtexto y todo el rollo, y dices, wow, o sea, le puedo meter esto, esto no funcionó, esto sí. Pero sí, con las temporadas tan cortas, pues ni chance tiempo te da de engancharte, ¿no? Ya estás así de, bueno, ya, adiós, nos vemos la siguiente temporada. Sí, es complejo. Por ejemplo, ahora que estás diciendo esto, me han preguntado mucho sobre el proceso, y yo digo que es una obra que sigue en proceso, ¿no? Ahora que fuimos a Tlacotalpan, cuento mucho esta anécdota porque me parece muy significativa. En uno de los días que no tuvimos muchas cosas, tocamos hasta en la noche ese día, ya me acordé, y entonces en la mañana dijimos, vámonos a pasear, vamos a Catemaco. Nos fuimos a Catemaco y de pronto llegamos a la laguna, y estando en una lanchita, ¿no? Todos paseando, a lo lejos vimos un pescador. Y todos volteamos y fue como, ahí está el Piojo, ahora verás, que es uno de los personajes de la historia. Es eso, o sea, esta es la imagen del Piojo cuando está con Canelo, ¿no? Y pues es bien enriquecedor para el grupo. Entonces, por eso digo que nos volvemos familia, porque hay un montón de referentes y cosas que nos siguen sucediendo o que seguimos descubriendo y que podemos seguir evocando en la puesta en escena. Caleb me contaba, justo saliendo la función de ayer, me decía, vi el documental de Homero, el de Las Mariposas Monarcas, que está en Netflix, y me decía, y de pronto yo ahora siento en el momento en el que Canelo se encuentra con la guacamaya, que es un poco evocar eso, ¿no? El contacto con la naturaleza, la defensa de la naturaleza, y entonces pues nos siguen pasando un montón de cosas que son maravillosas para nosotros como creadores, como actores, pero que también enriquecen lo que le podemos ofrecer al público. No, además qué chévere que justo durante, o sea, en este proceso, pues hayan tenido chance de ir al epicentro, ¿no? Del Son Jarocho, de estar allá en los Tuxtlas y vivir, ¿no? De primera mano, ¿no? Y bueno, eso supongo que les ayudó muchísimo también como a darles otro carácter a los personajes y a la historia, ¿no? Sí, claro, yo decía, a pesar de que lo que pudimos observar o que las cosas que vives pues son una interpretación tremendamente subjetiva, porque cada quien lo vive de distinta forma, es tener esas imágenes y encontrar juntos esos referentes, pues nos hace vivir la ficción de otra manera y nos hace compartir la ficción con las espectadoras y espectadores de otra forma. Órale, no, pues qué chévere, mi querida Moni. Sabemos que tienes que correr porque tienes tienes que ir a dar clase, ¿no? A CNA. Pero bueno, ¿qué te parece, mi querido Jan, si nos despedimos con una rolita de Púrpura de Cascabel? Perfecto, mi queridísimo George, aquí tengo preparado justamente tu rola que se llama Púrpura de Cascabel, y nos vemos después de este corte. Perfecto, mi querida Moni, muchísimas gracias, nos vamos. Al Púrpura contrario, de Cascabel. Gracias a ustedes, escuchen a Púrpura.